Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien. Chao. Antes de arrancar, me gustaría si pueden poner en el chat la asistencia, pongan su nombre y apellido que están presentes, así yo me los puedo guardar. Bien. Para que, bueno, voy a arrancar a compartir. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, la clase de hoy vamos a estar retomando un poco lo que estuvimos charlando en la primera. Que estuvimos trabajando, hablando un poco de Piaget, habíamos tomado un poco de la psicología evolutiva, estuvimos hablando de la, lo que es diferente en trabajar con chicos de distintas edades, ¿no? Esa es como la clave, entender eh, que a veces uno se pregunta por qué los chicos hacen lo que hacen o no entienden, si no prestan atención, si no ven que, qué sé yo, que el chico o el adolescente se enoja mucho o no sabe jugar en equipo, se pregunta si es que no está entendiendo, pero en realidad muchas veces se trata no solo de algo conductual, sino tiene que ver, y tampoco con falta de ganas o mala actitud, sino con el momento en el desarrollo, en el momento de desarrollo en el que están los chicos. Por eso ahí es donde entra un poco lo que es la psicología evolutiva, que nos sirve para dejar de mirar no solo la conducta y empezar a entender qué hay detrás de todo eso. Cómo piensa el chico, qué puede comprender según su edad, qué herramientas emocionales tiene o no tiene todavía. Bueno, porque recuerden que esto lo habíamos hablado un poco en la clase anterior, que no estamos trabajando con chicos o jugadores que, vamos a decir, que terminaron de desarrollarse. Estamos trabajando con personas que todavía están en construcción de su subjetividad, de su identidad, de su personalidad. Así que bueno, la idea es un poco entender esto, este es el punto de la clase de hoy, ver lo que es la psicología evolutiva. Bien, cuando hablamos de psicología evolutiva, nos referimos a esta rama de la psicología que tiene como objetivo estudiar el desarrollo psíquico de las personas a lo largo de su vida, en las distintas etapas. En algún caso es el recién nacido, la primera infancia, el segundo momento de la infancia, la adolescencia, la adultez. Obviamente que nosotros nos vamos a enfocar en las etapas que son pertinentes, que estamos hablando de lo que es la niñez y la adolescencia. Eh, a diferencia de esta o la Hola, psicología hola. evolutiva, ¿Se escucha? hola, sí, sí, Hola, buenas noches. buenas noches. Bien, les estaba diciendo que la psicología evolutiva, a diferencia de otras corrientes u otras áreas, no se centra en que veamos patologías específicas, ni ver ese tipo de cosas, sino entender un poco las funciones psicológicas y cómo se estructuran los procesos mentales de cada etapa vital, como les estaba diciendo, que es como un enfoque dinámico, ya que considera que el ser humano nunca deja de cambiar. Entonces, la psicología evolutiva sostiene que el desarrollo es un proceso continuo, donde las experiencias de la infancia cimientan la madurez, pero no la determinan por completo, lo que permite adaptarse de forma constante al entorno. Esto es importante porque la infancia influye, pero no define todo. Siempre hay posibilidades de cambio. Bueno, y esto en el deporte y al trabajar con niños y adolescentes los vemos todo el tiempo, cómo va cambiando,
con los distintos grupos, la diferencia que hay. A veces, por más que sean 2 años de diferencia o un año, se nota muchísimo la diferencia que hay. Eh, por ahí, qué sé yo, un chico hoy no entiende el juego en sí, o cómo, si hablamos, por ejemplo, de chicos más chiquitos, grupos más chiquitos, no entienden por ahí eh, el juego como tal o juegan de una manera a veces medio egocéntrica, vamos a decir, más centrado en, qué sé yo, correr la pelota y no hacer el pase al compañero. Capaz, dentro de un año o otro grupo o pasa los años, lo va pudiendo entender a ese concepto, pero tiene que ver, como le decía, con la etapa vital en la que está viviendo. Bien, o también otro ejemplo sería es cuando un jugador a lo mejor hoy se frustra cuando pierde y hace a lo mejor un niño, un adolescente, un berrinche y capaz que no está todavía con las herramientas emocionales para sobrellevar eso. Y es ahí un poco cuando ustedes tienen que contemplar eso y poder acompañar a ese chico. Bien, no sé si tienen dudas, pregúntenme si se va entendiendo. Bueno, un poco acá que te decía, acá está en la etapa perdón, ¿no? En lo que es, que aparece en pantalla, dice por qué es importante la psicología evolutiva y en el deporte, porque como les decía, no entrenamos solo cuerpos y fundamentalmente estamos entrenando personas, como les decía, en crecimiento, en desarrollo. Y en cada edad se piensa y se entiende distinto. Bien, bueno, ¿qué estudia la psicología evolutiva? Para entender qué estudia, debemos mirar más allá de la infancia. Aunque los primeros años son importantes, esta ciencia analiza, como le decía, la evolución del adolescente, la madurez, las distintas etapas. No solo se observan los cambios físicos, sino que se centra en tres ámbitos principales. En el ámbito biofísico, o sea, estudia el desarrollo físico, motor, sensorial, abarca cómo el crecimiento del cuerpo y los cambios en el cerebro influyen en el comportamiento, porque tiene que ver. Acá no se nota tanto por ahí. Bueno, sí, cuando están, qué sé yo, nenes de 6 7 años, por ahí no coordinan muy bien o no saben cómo por ahí eh, seguir todavía bien la pelota o coordinar bien los pases. No es lo mismo para un adolescente. Y eso tiene que ver justamente con que están desarrollándose esta parte, eh, vamos a decir, física, sensorial, motriz. Todavía no pueden coordinar bien las partes de su cuerpo. Eh, bien, en el ámbito cognitivo es el otro, que se centra en la evolución de los pensamientos, la memoria, el lenguaje, las capacidades intelectuales. Vuelvo a insistir, no va a entender lo mismo un niño de 6 7 8 años una jugada que un adolescente. Por ahí, a lo mejor es más, les dicen algo o les dan ciertas indicaciones y puede que el chico en el momento comprendió y estando en el partido por ahí se olvida, no lo recuerda, no lo puede como integrar o no lo terminó de bajar a la idea, cosa que por ahí con un adolescente sí ya se pueden hacer este tipo de interacciones o cambios. Un ejemplo, para dárselo así, un chico, como le decía, de 6 7 años, un chico que juega todos, que van todos atrás de la pelota, ¿viste? Que pasa mucho cuando son niños, que van todos corriendo juntos, todos al mismo tiempo en la pelota. Es como que les cuesta todavía diferenciar que cada uno tiene un rol, una posición, y eso tiene que ver, que más adelante vamos a entender, sobre el juego. A esa edad todavía no entienden esta parte de la cooperación. Es más, juegan de una manera bastante egoísta sacando fuera de lo que es el fútbol, lo que es esto, seguramente si tienen hijos o algún sobrinito o alguien cercano, viste, cuando quieren jugar a las cartas, fíjense que siempre quiere ganar y hacen sus propias reglas, como que lo manejan como quieren, y esto se ve también en lo que es en la cancha. Por eso por ahí todavía no comprenden del todo las reglas. Bueno, y es parte por ahí de tener de esa paciencia y esta parte que también vamos a decir, psicoeducadora que les toca para acompañar que vayan apropiándose de eso.
Y no es tanto un berrinche, todavía no pueden desarrollarlo mentalmente a eso, esta idea de cooperación, no está dentro de la edad de su desarrollo. Bien, como le decía, es como que les cuesta, no es como un chico más grande que pueda anticipar jugadas, que como le decía, puede hacer pases, puede entender posiciones. Otro ámbito es el socioafectivo, que sería analizar las capacidades de sentir emociones, de relacionarse con los demás y cómo se desarrolla la personalidad y la identidad social. Por ejemplo, que un chico se largue a llorar cuando pierde, o sea, es una forma de su emoción para poder procesar ese momento. Capaz que un adolescente lo manifiesta de otra manera. Como les decía, otro se enoja y lo terminan como sacando fuera de la cancha. Cada uno va a tener que ver las distintas edades, cómo lo van a poder procesar, ¿no? También cómo uno va a poder dirigirse y acompañar a, a ese chico o a ese adolescente con esa emoción. Bien. Por eso te digo que les decía, no todo esto tiene que ver con una mala actitud necesariamente. Por eso les digo que tengan en cuenta todos estos factores. Como les digo, está en pleno desarrollo todavía. Y ahí por eso es importante su función de poder, principalmente de tener paciencia. Pero no quiere decir que no se tengan que marcar límites, de que no se tenga que psicoeducar en ciertos momentos, que no se tenga que intervenir. Eso es importante. No sé si alguno les pasó o pudo ver en algún momento, si tuvo la oportunidad de trabajar con chicos, este tipo de situaciones que les nombraba, ¿no? Estas tres tipos de áreas que todavía están desarrollándose. Que no quiere decir que si vos ven un mal chico con, vamos a decir, con una mala conducta, es decir, bueno, este chico ya está perdido, porque hay como se suele hablar de estas frases y como que no habría posibilidad de que no haya una mejoría. Muy Puede seguido se ser habla, también como les... ¿Sí? sí, lamentablemente, ¿no? Es como que un chico a los 10 11 años, por ahí es rebelde con el profe, le contesta o se Ujú. pelea con los compañeros y ya lo hacen a un lado. Eso se ve mucho. Sí, 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 y es ahí cuando uno, bueno, tiene que sacar un poco este tipo de herramientas, por eso es tan importante la materia, para que no se olviden y recuerden y pueden identificar que después vamos a ir viendo las distintas etapas y edades. Bueno, recordar en qué edad y desde dónde ustedes también pueden acompañar y a ese chico, intervenir y ayudar y no dejar, bueno, apartamos esta situación y seguimos con el resto. Ver que también se puede, si se puede hacer algo. Es verdad que también tiene que ver con cuestiones de valores, tiene que ver con cuestiones que también que llegan desde la casa. Ahí va a tener también que ver el rol que ustedes ejercen ahí de liderazgo y también marcar por ahí esto, el respeto, en este caso, como decía, que por ahí pasa de que faltan al respeto. Hacer esas intervenciones justas tampoco se tratan de exponer. Por eso hay que como que tener mucho cuidado de qué manera uno también interviene, en qué momento, en qué tono, en qué lenguaje, porque también puede que o veces un reto o algo al frente de los otros puede, como le decía, impactar también en su autoestima o en su confianza. Sí, hay que tomarlo con pinzas. Sí, esto es como un trabajo bastante artesanal, porque también tienen que ver cada grupo que le va a tocar, porque acá es como siempre se trata de dar contenido y de bastante, de manera general, pero después es como, bueno, hay que ver con qué nos encontramos, con qué chicos, con qué adolescentes. Eso no lo vamos a saber hasta que estés con el grupo y vayas conociendo un poco cómo son. Y encima cada grupo, cada año que va cambiando, llegan distintos o van entrando y saliendo personas constantemente, a lo mejor haciendo como un recambio. Entonces, trabajar con cada grupo en particular no es sencillo. Y tomarse el trabajo por ahí, sí, ir conociendo.
viendo ver cómo son sus personalidades. Bien. Bueno, volviendo a lo que les decía de las etapas, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía recién. Vamos a ver esta teoría del desarrollo cognitivo. Este autor, que fue un psicólogo suizo muy importante del siglo XX, eh, desarrolló una teoría dentro de la rama de la psicología evolutiva, que es la teoría de desarrollo cognitivo. Es más, esta teoría se usa en muchísimos ámbitos, hasta en el ámbito educativo. Cuando se le enseña, por ejemplo, a los profesores en lo que es la docencia, tienen que ver este autor también, porque lo tienen que considerar a la hora de cómo desarrollar sus clases, cómo pensar sus clases, dependiendo, como les decía, de cada edad. De una edad a otra, de un grupo a otro, cambia muchísimo, como les decía, no pueden organizar eh, un grupo o una clase con un nene de 6 años que con uno de 10 que uno de 15. Va a tener que estar pensada para estrategias y formas distintas. Capaz que con un adolescente pueden practicar más técnica, más táctica, poder hacer actividades en lo que son en las clases de esa manera, de perfeccionar eso, porque bueno, ya tiene otra intención por ahí el adolescente con el que va a jugar al fútbol. Y para ahí en un niño van a tener que eh, aplicar para que el niño se quede un poco lo que es el juego y la creatividad, ahí van a tener que poner. No sé si piensan en algún ejemplo en particular. Pueden intervenir cuando quieran. Yo soy profe de Hola, educación. buenas noches, profe. Recién me uno pues estaba trabajando, perdón. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, Bueno, sí, Facundo. Sí, yo soy profe de educación física y a la vez trabajo de preceptor en una escuela secundaria en la preceptoría. Y es como decís vos, hay que ir conociendo primero el grupo y después ir tratando de conocer individualmente a cada uno para ver cómo afrontar en los problemas o cómo apoyarlo. Más que todo, a mí me pasa en la parte escolar de preceptor, eh, cómo llamarle la atención a los chicos cuando hacen algo que no deben. Hay chicos que los hablas y entienden y te van a hacer caso y lo valoran un montón y hay otros que no, tenés que llevarlo a una exposición por ahí, no en grupos grandes, pero para que vean que están haciendo mal y que otro también se lo remarque. Bien, bien. Y te pregunto, por ejemplo, en esos casos de estos chicos que, por ejemplo, les marcas, vamos a decir, que no te escuchan, siguen haciendo lo mismo. ¿Pudiste investigar más allá de lo que les sucede? Porque muchas veces es algo como les digo, que están lidiando, que traen alguna problemática, algo con que es una forma de manifestar también. Recuerden que Claro, como adultos nosotros, nosotros nos comportamos de una manera que a veces somos bastante hasta infantiles y no tenemos las herramientas para resolver situaciones. Imagínense todavía cuando, vamos a decirlo así, tu cerebro todavía está en desarrollo, tu subjetividad está en desarrollo, tu identidad también. Entonces encuentran esta forma, no quieren decir que sean las adecuadas, y entonces ahí es cuando por eso acercarte y tenerle como un poquito más de paciencia. No quiere decir que le dejes pasar las cosas, pero sí investigar y conectar con ese chico qué le está sucediendo, de que no, por qué no puede entender o por qué sigue comportándose por más que le llames la atención. sí, muchas veces tenemos, si el problema, por ejemplo, no es muy grande, en mi caso lo que trato de hacer es evitar que llegue a directivo o cosas así, a hablarlo, como siendo cómplice en cierta forma, pero no me gusta exponerlo si el problema se puede solucionar ahí nomás, y también como remarcándote, che, mira, te estoy dando una mano, no quiero que este problema sea más grande, y después hablando con la familia también y haciendo esa comunicación que se tiene siempre en la escuela, y más con los cursos más chicos. Por ahí tenemos profe de ruedas de convivencia y demás, y se va investigando, tenemos la posibilidad de los legajos, y cuando ya es muy repetitivo, que es siempre el mismo chico con el problema,
ya sí se eleva o lo elevamos a directivos y demás, y con la reunión de la familia. Bien, bien, sí, hay un límite. Sí, Ustedes, como siempre les digo, tampoco son psicólogos ni profesionales como para poder solucionar el problema, pero sí tampoco no mirar para otro lado, identificar que está esto, si se puede hacer algo. Bueno, esto que nombraba de las ruedas de convivencia, esas en la escuela es genial. Y esas cosas son técnicas o formas también de llevar y practicar en lo que son en sus propias clases, en lo que es en la parte del fútbol, del futsal, o sea, traerlo para hacerlo, de, de aplicar como esa forma de generar algún tipo de espacio también de comunicación, de que se sí, haya esta complicidad, esa confianza. sí, se arman debates que por ahí están muy buenos, que nosotros estando fuera del salón, o los profes que van 40 80 minutos, por ahí en su clase o en su momento no pasa, nosotros que lo controlamos en el recreo no lo vemos, y capaz que en otras materias sí, y entonces se van salteando debates que por ahí ayudan a la convivencia de ellos dentro del salón. Sí, sí, sí. Mire, bueno, una cosa bastante clave que fue esta semana, bueno, lo de la noticia de este chico. Si bien fue en el ámbito escolar, esto no quiere decir que fue ahí solamente el bullying. El bullying se va lo que es afuera también. Y puede ser que hasta ustedes mismos, estando en las clases, observen esas cosas. Yo no digo que lo vayan a solucionar, pero a lo mejor lograr algún tipo de intervención o por lo menos en el ámbito de ustedes usar ese espacio para trabajar eso también, ese aspecto. Bien, volviendo así un poco, bueno, lo que le decía al tema de Piaget, de este autor, es importante por esta razón, porque él desarrolla esta teoría para ir observando las distintas etapas, cómo va evolucionando esta persona, cómo en las distintas edades, cómo aprende, cómo entiende, cómo se desarrolla. Bien. Se entiende por desarrollo cognitivo que es el conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo este de desarrollo por el cual aumentan los conocimientos, las habilidades para percibir, para pensar, para comprender, para manejarse en la realidad. Entre las diferentes teorías que se describe este desarrollo cognitivo, nos centramos en estas más importantes. Uno es Piaget, otro es Vygotsky, que en otro momento lo vamos a desarrollar bien los dos. Y la teoría de Piaget, como les decía, nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo en edades diversas. Lo de Vygotsky nos sirve más para comprender los procesos sociales, cómo influye la adquisición de habilidades intelectuales a través de cómo influye el entorno, cómo influye un otro ahí, cómo a veces uno mira a un otro para poder aprender cosas. Y no me refiero solo de conocimiento como tal, pueden ser hasta valores o determinadas conductas que pueden, en este caso ustedes, para los que son niños y lo que es adolescente, ustedes siempre están como en el centro de que son observados por ellos y pueden imitar determinadas cosas. Como le decía, esto del ejemplo de un otro que hay ahí, que observan tanto ustedes como entrenadores, como con los compañeros, y también está la familia, que también participa y está ahí. Y hay que tenerla como en cuenta en esto en cómo influye en esta parte social y en lo que es en el deporte. Bien, sí, acá. Bien, acá dice, bueno, esto de las etapas. Bueno, como Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo de niños. Y antes que pusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran como organismos pasivos, que eran modelados por el ambiente. O sea que pensábamos que los niños vos le podías decir y que ellos recibían, que entendían y recibían y no desarrollaban nada. Directamente como que de alguna manera también copiaran
de lo que entendían de afuera, del mundo, de lo que uno le explicaba, de lo que uno le transmitía de conocimiento o de lo que aprenden. Pero en realidad, eh, Piaget nos muestra que se comportan como pequeños científicos, dice los niños, porque tratan de interpretar el mundo, tratan de generar un entendimiento, es que hay un proceso de desarrollo. Pónganlo así, si vos ahora mismo, por ejemplo, yo les estoy dando esta clase y cada uno de ustedes está interpretando a su manera. Si bien yo le estoy diciendo con las mismas palabras para todo y los mismos conceptos, ustedes están armando dentro de su cabeza su propio entendimiento. Bueno, el chico hace lo mismo y el adolescente también. No es que es pasivo y recibe tal cual. Hacen su proceso de aprendizaje. En el ejemplo, por ejemplo, en el fútbol, ¿qué cosas pueden hacer? Hacen distintas pruebas. Vamos a decir, un niño patea más fuerte, prueba más suave, va probando distintas cosas. Va intentando, usted le enseña y él va probando también. Por eso también se refiere con pequeños científicos, en el sentido de que van intentando pruebas y a través de la prueba van también generando ese aprendizaje. Están como experimentando. Por eso es importante ese proceso de entender que experimenten. Fíjense, un niño no va a patear de una, a lo mejor, como le decía, antes corren todos juntos atrás de la pelota y a lo mejor patean, no miran, como le decía la técnica, no miran, quieren todos ir al arco y patear al arco y no miran tampoco, como le decía, la velocidad, no lo miden. Después van notando que si patean un montón o patean fuerte, no va a entrar. Entonces tienen que probar, capaz que más suave. Por eso les digo que también un poco experimentan. O sea, no solo aprenden porque les explicamos, sino aprenden porque prueban. Tienen como su propia lógica, sus formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo, como les decía siempre, conforme van alcanzando la madurez e interactúan también con el entorno. ¿A qué me refiero? Que se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él. Es decir, que los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, poseen su propia lógica y medios de conocer que evolucionan con el tiempo. Acá en la imagen, fíjense, muestra, ay, para que se lo perdí, ahí está, como las distintas etapas. Hay 4 etapas importantes. La etapa sensoriomotriz, que es de 0 a 2 años, la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, la etapa de operaciones formales de 11 a 12 años, un poquito más en adelante. Y fíjense en que, bueno, ahí dice que, por ejemplo, acá habla que el niño puede usar símbolos, palabras para pensar, más, empiezan a desarrollar un poco más lo que es el lenguaje, pero se da el egocentrismo, que es lo que le decía antes, que es muy propio de esa edad, es esperable que hagan el juego egocéntrico, que no puedan escuchar, no entender esas reglas todavía, de entender que hay un otro, que hay que cooperar. Están en ese proceso. Todavía cognitivamente no tienen desarrollado eso. Por eso se comportan muchas veces así. Fíjense que ya para los 7 11 años hay como un crecimiento más cognoscitivo. Antes quería decir algo, de 2 a 7 años. Muchas veces también los niños uno trata de explicarles de manera, qué sé yo, una clase o algo, y hay que bajarlo un poco, hay que diluir la forma en que uno transmite el conocimiento. Los chicos como que no pueden sostener conceptos tan difíciles o tan largos o tan difíciles. Y tampoco pueden por ahí entender cognitivamente ciertas cosas. Se manejan muy a nivel conductual. ¿A qué me refiero con nivel conductual? A nivel de las acciones. Por ejemplo, sirve mucho hacer como afiches, cosas más prácticas, bajarla, con ejemplos. Por eso le digo que también están muy pendientes y miran al otro qué es lo que hace. Es como su forma más práctica también de aprender. Cosa que cuando ya pasan de los 7 a 11 años, esa etapa, sí entienden otras cosas.
ya usan otra parte, vamos a decir, desarrollada de lo que es la mente y el cerebro para poder desarrollar otros conocimientos. O sea, como que tienen, fíjense que acá dice que tiene cierto pensamiento más abstracto. Por eso que le decía antes, el otro es más conductual, más de lo que pueden ver, más bajado con ejemplos, mostrándole cosas prácticas. Por ahí el otro ya puede entender cosas más complejas, un pensamiento más abstracto. Bien, y fíjense, bueno, acá también muestra de 11 a 12 años que ahora también desarrolla otro pensamiento un poco más profundo, pueden pensar situaciones hipotéticas también, eh, pensar como más de un razonamiento. Ahí fíjense en que a esa edad ya pueden planificar a lo mejor jugadas, poder transmitirle eso, razonan, toman decisiones ya. No es que solamente si el profe les dice eso, solamente se limitan a eso. Acá como que en esta edad ya pueden tomar esta acción por ahí más de, rápida del momento de una jugada, de tomar una decisión. No toma tanto tampoco la literalidad de las cosas como antes. Bueno, y esta etapa, por supuesto, se preocupan muchísimo por la identidad, por el otro, el tema de los pares. Es como una edad bastante emocionalmente compleja, lo que es la parte de, vamos a decir, en la adolescencia, es esta etapa más implica. Bueno, acá también hay otro dibujito que muestra y, bueno, más o menos lo mismo dice. Así que no sé si tienen preguntas, díganme. Va bárbaro, profe. Bien. Bueno, las edades que nos interesan más de estas etapas está más que claro que son de los 6 para adelante. Eh, por ejemplo, vuelvo otra vez para desarrollar un poco más. A esa edad, como estamos hablando de la etapa preoperacional, viste que les decía, está más el pensamiento concreto. Como les decía, entienden cosas más simples. Pasar la pelota, anda al arco, como directivas más cortas y más simples. No pueden pedirle que desarrolle a lo mejor otras cosas, o a lo mejor jugadas mucho más simples o más sencillas, porque no entienden algo abstracto, no sé, que le den cerrar espacio, por ejemplo, le den como otras directivas, no comprenden. No sé si a ustedes se les ocurre, piensen algo, tiren ejemplos, si es que comprendieran el concepto de pensamiento concreto, que sería un pensamiento sencillo, que entiende de manera más sencilla las directivas, que aprenden por imitación, como le decía recién, le mostrás cómo hacer el ejercicio, entonces lo copian. Esa es la forma mejor para que puedan adquirir el conocimiento. Que ustedes le muestren si van a hacer un ejercicio, que lo hagan ustedes para que ellos lo imiten. Esa es como la forma más de dar esa directiva a esa edad. Y otra cosa es que en esa edad necesitan mucho, como les decía antes, el juego. Porque si no, el entrenamiento para los chicos se vuelve como un poco aburrido, se desconcentran, necesitan que sea un conocimiento y que sea lúdico que se transmite, una clase que sea lúdica. Les pregunto si, por ejemplo, no sé, en las otras materias que ustedes ven, trabajan estas etapas y les dan distintas técnicas o les enseñan algo como si lo pueden relacionar con otra parte de otras materias que están viendo, les pregunto. Porque está todo conectado en realidad lo que ustedes ven. Todas. En sí, más o menos, eh, así tirando en bruto, le vamos enseñando a los chicos por medio del juego. Y de a poco van aprendiendo y de los errores también. Los errores son fundamentales también, dejar que pasen. Porque es como les decía antes, ellos están experimentando, necesitan también aprender a través de esos errores y no tomarlo como algo con cierta gravedad y que uno, por ejemplo, los rete de una manera, vamos a decir, más innecesaria de lo que es. Sino de última marcar, interactuar con ellos de otra manera, pero no transmitirle que se asusten, porque después de ahí
no se animan, pierden cierta autonomía o empiezan a perder esta parte de intentar, de tomar decisiones, de tomar ciertos riesgos también. Ahí, profe, estaba viendo en en la preparación física también es lo mismo, Ajá, o sea, es que similar está todo conectado. a todo, por eso, en la preparación física sí. Sí, sí. Por eso no traten de ver las materias desarticuladas. Todas son importantes y por algo están. Cada una les aporta algo para que ustedes tengan en cuenta a la hora de que están armando el grupo, el equipo, trabajando con ese niño o ese adolescente y usando todas las herramientas a la hora de preparar las clases, de hacer los entrenamientos. Una cosa que pasa en la mente del chico que es importante es que entiendan el concepto de asimilación y acomodación que pasa en su cabeza. Viste que yo les decía recién, hasta ustedes lo están haciendo constantemente, pero esto es muy propio también de estos estadios. El niño pasa como por estos estadios, por estas edades, y tiene que haber como un desequilibrio para que empiece a probar cosas nuevas y vuelva a encontrar un equilibrio nuevo. Por ejemplo, un chico siempre patea fuerte sin importar la distancia, como dice ahí el ejemplo. Es como que está viendo, ahí como patea, no le importa, es lo que sabe hacer, pero se produce un desequilibrio cognitivo. Se empieza a dar cuenta que esa pelota se va afuera, o va fácil, o va directamente al arquero. Entonces se produce, che, no está funcionando, no es solo patear fuerte. Entonces dice, tendría que intentar y probar otra cosa. Y ahí se da cuenta que ese esquema con el que manejaba, que era solo patear, porque a lo mejor el niño, para su edad y su determinada edad, hasta en ese momento coordinaba y solamente hacía esto, que coordinar para él, poder llevar la pelota con sus pies, poder mantenerla ahí, para él es todo un trabajo, no solo motriz, sino mental. Y hasta ahora, y patear era un montón. Y estaba bien, esa era la estructura, como le decía, que tienen hasta ese entonces, pero no se conforma, vamos a decir, la cabeza con eso. En algún momento va a tener que pasar a otra estructura para complejizar esa acción. ¿Se entiende? ¿Y cómo pasa para complejizar esa acción? Que se da cuenta que no le sirve solo patear, que no le sirve solo correr así, necesita otra cosa. ¿Qué se produce? La acomodación. Se produce un cambio, el chico comienza a patear más suave, se genera otro nuevo esquema. Se da cuenta que haciendo así, o pensando, o parando, o acomodando la pelota, puede lograr otro resultado. Pero para eso tuvo que hacer esto que les decía antes de probar. Y ahí surge la equilibración, ahí surge otro nuevo esquema. Ahora logra patear mejor, logra hacer goles, colocar la pelota. Eso es lo que pasa en la cabeza de un chico, y de todas las edades, ¿no? Porque no lo va a hacer de una, necesita hacer todo este proceso interno. Y así, en cada etapa, se logra justamente, no es que se pierde lo anterior, esto de patear fuerte, no es que deja de patear fuerte, sino que empieza a asimilar en qué momento puede patear fuerte, en qué momento suave, en qué momento hacer, se entiende como que va complejizando sus acciones y Sumando también las va conceptos. pensando. No sé si por ahora entienden, si sabían eso. Es más, nosotros como personas también, cuando hacemos el aprendizaje, hacemos también un proceso de asimilación y acomodación constantemente. No es que de una captamos las cosas. Se produce algo que nosotros, un conocimiento o algo que tenemos y que hasta entonces parecía que era suficiente y servía, pero ya en un momento no sirve más. Necesitamos cambiar, hacer otra estrategia, crecer, desarrollar. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Tienen algunas preguntas hasta ahora? Esto es todo lo que desarrolla Piaget. La próxima clase vamos a ver bien cada etapa y qué cosas podemos ver que está produciendo en esta, quería que entienda asimilación y acomodación es importante, porque así pueden entender cómo se va produciendo este desequilibrio de esa estructura y una nueva equilibración, y hace que pase un nuevo estadio.
y se genera un nuevo aprendizaje. Que como le decía, este aprendizaje es que tiene que ver con la coordinación, con lo físico, con lo mental, con lo psicológico, con lo social, con lo vincular. A todo esto se puede entender a todos los niveles. Yo les traigo ejemplos que ustedes pueden llegar a ver para que entiendan en lo que están ejerciendo, pero esto es algo importante y todos los chicos están haciendo esto constantemente para poder desarrollarse, para poder crecer. No sé, hasta lo pienso, por ejemplo, hasta los mismos valores que uno también trata de transmitirle, que es la amistad, que es el compañerismo. A lo mejor tenía un concepto y hasta ese momento no le sirve y necesita desarrollar otro. Entender de otra manera cómo cooperar, cómo trabajar. Por eso les digo, esto se lleva en varios niveles. No solo en una clase enseñando alguna técnica o algo nuevo. Chicos, les voy a dejar en la clase, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran aportar. O si se les ocurre algún ejemplo. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, nada, yo quería comentar, bueno, yo ahora estoy trabajando con niñas en fútbol femenino, con cebollitas, y esto acá, lo que estaba explicando recién, lo veo mucho. Es algo nuevo para mí y se da mucho todo esto y me parece muy interesante, la verdad. Bien. Es algo Te de pregunto, ¿y la qué edad. cosas? Sí, ¿de qué edades son con los que estás trabajando? Y tienen 6, 7, eh, son más o menos de esa edad. Así que nada, es algo nuevo para mí y este año me dieron la posibilidad de trabajar ahí con las niñas y bueno, yo aprendo también con ellas todos los días. Eh, Veo mucho también a los profes ahí que están en inferiores y es un trabajo, ¿viste? Yo creo que es mucha responsabilidad y también es lindo compartir eso o sea, con los niños y aprender de ellos también, de cómo ellos ven todo, cómo lo hacen, cómo interpretan todo, o sea, es algo nuevo. Así que, nada, me gusta. Y Bien. cuando vi esto, me imaginé los entrenamientos que hago y bueno, nada, hay que estar en todo ahí. Bueno, eso que decís que también uno aprende, eso es verdad. Porque no es solamente que uno enseña, también con ellos aprende, ve cosas. Ellos también tienen su propia lógica y mirada. Y es muy interesante también, desde cómo pueden interpretar su realidad, desde lo que tienen. Saber escuchar y también acompañar eso. Bien, chicos, les dejo después en el Classroom todo lo que estuvimos charlando hasta lo que se vio en la clase de hoy de material. Cualquier duda me pueden escribir al correo o algo también y desarrollar o algo que quieran proponer también para la próxima clase, que vamos a estar, como les decía, desarrollando más en profundidad lo que es Piaget y lo que es Vygotsky. Ambas teorías que las pueden ver y las pueden aplicar, como les decía, en lo que es en su trabajo. Así que bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase, que va a ser subir un video. Así que bueno, va a estar así. Por eso, si quieren preguntar cosas, me pueden mandar después por correo. Muchas gracias. Nos estamos Gracias. viendo. Gracias, profe. Chau, Gracias. chau. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos.